Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar esta tarde. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Estamos con el tema del carisma de la adoración nocturna, en el que pues Beatriz hace un instante pues eso nos ha ido hablando pues del carisma también del fundador, de cómo el fundador pretende crear la adoración nocturna. Y yo voy a hablar un poco de uno de los temas esenciales también de esto, que sería la cuestión de la reparación, ¿no? Pero para esto yo voy a dar una vuelta por ahí por el mundo. Los que me conozcáis un poco ya sabéis que de vez en cuando me doy vueltas para luego llegar al sitio, y uno dirá al principio, ¿y esta vuelta para qué? Pues para conocer el mundo. No, es que está mal conocer el mundo. Pues no, claro. Pues por eso yo quiero meterme primero en el siglo XIX, en el que, pero el siglo XIX no vaya a pensar que lo voy a coger al tajo, sino así, pincelada, simplemente para que veamos realmente la cuestión, la realidad, de dónde viene, de dónde venimos, hacia dónde caminamos, ¿no? Y sobre todo también acercándonos al magisterio de la Iglesia, porque los carismas, cualquiera de los que San Pablo lo dice muy bien, ¿no? Dice que los carismas tienen que someterse a la autoridad apostólica. Y es ahí donde nosotros reconocemos que hay un verdadero carisma o no. Esta mañana hablaba Javier algo de Lutero, ¿no? Lutero no se somete a la autoridad apostólica, ¿no? San Francisco de Asís es otro reformador, pero sí se somete a la autoridad apostólica. Es decir, el carisma se somete porque tan carisma es el apóstol como el reformador, profetas, maestros, etcétera, ¿no? Bien, pues cada uno, el Señor suscita carismas en su iglesia y los suscita siempre para el servicio común de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si lo suscita para el servicio común de la iglesia, no es para el mío propio. De tal manera que ya una cosa que creo que debemos de tener claro nosotros, es que cuando nosotros nos acercamos a adorar el Santísimo Sacramento, cada vez que nos toca en el turno correspondiente en el que cada uno pertenecemos, lo que estamos haciendo es un servicio a la totalidad de la iglesia. Porque si lo que yo voy es a, ¡ay, qué a gusto estoy! Pues mira, acuéstate en el sofá. Y tú ya solo en el sofá, con el aire acondicionado, con la mantica o sin ella, estás a gusto igual. Pero no es cuestión de qué a gusto estoy. Es que estoy prestando un servicio a la iglesia. Y estoy prestando un servicio a la iglesia que se lo estoy prestando al mismo Señor, que es el que ha enviado a su iglesia para que se continúe expandiendo su palabra hasta que Él vuelva en la plenitud de los tiempos. Si eso no lo tenemos claro, garbillamos agua. Y cuando el carisma este nace, en el siglo XIX, ahora me meto a recorrerlo un poco, es un tiempo verdaderamente difícil en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Es una sociedad que está continuamente cambiando. Fijaos si está cambiando, que a lo largo del siglo XIX, si fuéramos nosotros la Inglaterra del siglo XX-XXI, y lo digo porque como acaba de celebrarse el jubileo, no sé si ha sido el 70 aniversario de la reina, o sea, no han conocido en 70 años otra reina. Bueno, pues en todo el siglo XIX en España, lo que no sabíamos era quién nos gobernaba. O sea, empieza el acontecimiento más, con el primero que comienza el tema del famoso 2 de mayo, la invasión de Napoleón, en el que aparece el destierro del rey Borbón, luego volverá, pero ahora las Cortes, ahora nosotros, que si bienio liberal, que si tal, absolutista, que si luego la Primera República, que si Amadeo de Saboya, que si Isabel II y se dedicaba a faldear, pero no a otra cosa, que si luego llega Cánova del Castillo, Antonio Maura, la regencia para terminar el siglo de María Cristina. O sea que los ingleses en 70 años una reina y nosotros en el siglo XIX no supimos nunca quién nos gobernaba. No sabíamos siquiera dónde estaba la soberanía, esto por no hablar del cantonalismo que estaba por en medio, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué digo toda esa serie de cosas? Porque una cosa semejante
pasaba a nivel universal en la historia y evidentemente en la Iglesia. La Iglesia del siglo XIX, hablo ahora de Iglesia universal, es una Iglesia en el que está perdiendo la centralidad en medio de la sociedad. Está perdiendo la centralidad, pero a pasos agigantados. Los viejos estados pontificios empiezan a desmoronarse, pero a la velocidad de rayo. Hasta que en pleno Concilio Vaticano I, año 1870, tiene que ser interrumpido porque las tropas de Garibaldi entran en Roma y no les queda más remedio que a los padres conciliares que disolverse. Ese será el nacimiento del Estado italiano y el fin de los estados pontificios, quedando para más adelante los acuerdos de Letrán, por el que, buenos y sabios acuerdos, todavía el Papa seguiría hablando de tú a cualquier representante político y presidente de Estado, ¿no? Con lo cual, fijaos que en medio de eso que estamos hablando de la Iglesia, en el que la Iglesia ha perdido su lugar en medio de la sociedad, en el que España se encuentra en vaivenes políticos constantes, en el que no sabemos muy bien a dónde dirigirnos, está apareciendo también, hay otro fenómeno importante. Lo que hoy se llama como la España vaciada comienza a tener sus preludios allá en el siglo XIX. Nosotros tardíamente, porque en España siempre lo hicimos todo un poco tarde, pero la revolución industrial que había aparecido fundamentalmente en las Islas Británicas, que empezará a expandirse por toda Europa, también va a hundir sus raíces en esta vieja España. Y evidentemente va a suceder lo mismo que en el resto de Europa, en el que van a ir vaciándose los núcleos rurales para que vayan creciendo las ciudades, las capitales y demás, ¿no? Claro, todos esos cambios que está viviendo la sociedad, nosotros ahora mismo vivimos cambios rápidos, porque vivimos cambios a la velocidad, pero hoy lo que hoy es noticia, mañana ya no lo es. Y lo que hoy tú creías saber ya mañana no te vale. Pues imaginaba en una sociedad del siglo XIX que prácticamente no había medios de locomoción, donde están empezando a aparecer esos medios de locomoción, sobre todo en la última parte del siglo XIX, donde la política es un desastre a nivel español fundamentalmente, donde todavía nos encontramos con las caídas de los grandes, digamos, de las grandes monarquías en Europa, que más tarde le cambiaremos el collar, pero el perro seguirá siendo el mismo. Es decir, se acabarán los absolutismos monárquicos, pero empezarán entonces a venir los regímenes totalitarios de distinta índole política, ¿no?, en el siglo XX. Bueno, ese es el marco en el que nosotros nos encontramos, y en medio de ese marco, fijaos lo que yo voy a leer ahora aquí como pregunta, no para que vosotros me contestéis, ¿no? Esto no es una evaluación ni inicial, ni secundaria, ni final, aunque estemos en junio, ¿eh? Una pregunta que le hacen a Luis de Trelles, allá por el año 1872, y le dicen, que la podían plantear perfectamente hoy: en los tiempos actuales, donde el hedonismo se cultiva con pasión y el relativismo impera, ¿se puede albergar la esperanza de que lleguen tiempos mejores para la fe? O sea, la podíamos haber preguntado ayer. Me he saltado una cuestión que es también importante. O sea, en el siglo XIX están apareciendo todos los movimientos obreros. Tener en cuenta que Karl Marx, a mitad del siglo XIX, ha publicado con Engels su manifiesto comunista. Tener en cuenta que están empezando en los grandes círculos del pensamiento a moverse las ideas ateas de gente como Feuerbach, Marx, Nietzsche, ¿no?, que son los denominados como maestros o padres de la sospecha. Todo eso son en los círculos, digamos, académicos, en los del pensamiento, donde se va a ir forjando lo que será la política más tarde, ¿no? Y fijaos la pregunta esta que le hacen a Luis de Trelles: ¿se puede albergar la esperanza de que lleguen tiempos mejores para la fe? ¿Os habéis dado cuenta de que muchas veces en nuestras reflexiones, en nuestra forma de hablar y de comunicarnos,
aparece aquello de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Sí, pero fue pasado. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Podemos pasarnos la vida lamentándonos o ay, con lo que yo era, con lo que yo hacía, ya, pero es que hoy ni era, ni hacía, ni nada. Hoy te toca hacer, seguir adelante y demás. Pero cuidado, porque alguno podrá decir, entonces todo eso del pasado no sirve. Hombre, ¿cómo no va a servir? La historia es maestra de la vida. Y uno de los grandes errores del siglo XXI en el que nos encontramos era hacer borrón de la historia. No sirve. ¿Para qué? La historia es un invento, así como se percibe hoy. Claro, cuando nosotros borramos esto, lo que estamos es cortándole al árbol las raíces. Yo no soy agricultor, de hecho no me gusta el campo, siempre me dio alergia. Fui con mi padre y estaba diciendo, papá, ¿pero por qué tengo que venir yo aquí? Pues porque era su hijo y había que coger melocotones, albaricoques y lo que tocaba en este tiempo, ¿no? Pero después de eso, pues yo ya no. De hecho, tenemos ahí una huerta y dice mi madre, oye, la huerta esta, ¿qué estamos haciendo el testamento? ¿Para ti, para tu hermano? Digo, no, para mi hermano nada más, digo, porque nos vamos a pelear después, yo por venderla y él por quedársela. Digo, entonces para él, ¿no? Pero yo sé que como le corten las raíces al árbol, el árbol se seca. Como nosotros nos cortemos las raíces, nos secamos. De tal manera que tenemos que tener claro de dónde venimos, siglo XIX. Pero que el siglo XXI que estamos comenzando, porque todavía no hemos concluido siquiera el primer cuarto de siglo, no es tan distinto de aquel siglo XIX. Todavía, si cabe, empeorado. Y sin embargo, también nosotros tenemos que plantearnos si se puede albergar esperanza de que lleguen tiempos mejores para la fe, o aquello otro que se preguntaba Jesús, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? ¿Quiénes son los encargados de mantenerla? ¿Pedro Sánchez? Válgame el Señor. ¿Tú y yo? ¿No? Y cuidado, porque aquí es donde tenemos grandes problemas. Mira lo que contestaba Luis de Trelles a aquella pregunta que le hacían. Los tiempos son malos para la fe. También la podía haber contestado hoy, ¿eh? Porque nada en el mundo la favorece. Pero como el cimiento de las obras de piedad no está en el suelo, sino en el cielo, ¿acaso la frialdad misma del mundo sirva para que Dios nos conceda aquel apetecido resultado, su fruto? De tal manera que cuando nosotros hacemos las obras de piedad, no estamos haciendo obras de la tierra, ni para la tierra, a no ser que eso sí, busquemos los honores propios. Y entonces, en el mejor de los casos, ya sabes que te pondrán una calle que otro te quitará otro día. De tal manera que si nosotros nos entregamos a esas obras de piedad, estamos empezando a descubrir lo que nos enseña San Pablo. Somos ciudadanos del cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, buscad las cosas de allá arriba donde está Cristo, porque hemos resucitado con Él. ¿O no hemos resucitado con Él? Bien, pues fijaos, en eso que le planteaban a Luis de Trelles y que contesta de esta manera magnífica, creo, ¿no? En el que las obras de piedad no están en el suelo, sino que lo que hacemos es forjar el reino de Dios que está en el cielo, en plenitud, pero del cual ya podemos vivir nosotros también aquí. Es necesario que nosotros descubramos cómo poder hacer que en el hoy, en el presente, en el ahora, sabiendo de dónde venimos, de la historia que tenemos detrás, podamos nosotros seguir construyendo, porque somos los herederos de una historia. Y si somos herederos de una historia que ya no solamente se limita en Luis de Trelles, sino en nuestro Señor Jesucristo, no nos queda más remedio que continuarla, o más bien renunciar a la herencia. Os advierto que esta no lleva hipoteca encerrada, sino que más bien lo que conlleva es el cielo, ¿no? Quien dé la cara delante de los hombres por mí, yo también la daré por él delante de mi Padre.
Bueno, pues ahora ya sabes, ¿quieres tener abogado defensor? Es gratuito y no es de oficio, que no es porque le ha tocado, es porque quiere. Pero, ¿tú estás dispuesto también a testificar en su nombre? Bien, pues para eso es para lo que, entre otras cosas, Luis de Trelles quiere formar, digamos, esa milicia. Y es importante que nosotros descubramos cosas que quizás nos pasan inadvertidas, pero que yo creo que son también importantes que las tengamos en cuenta. Los signos. Los signos nos hablan de una identidad, ¿no? Es decir, si llega la Semana Santa, yo como vengo de Cartagena, llega la Semana Santa, no es lo mismo que te ponga en Cartagena, los que sois de Cartagena lo sabéis, los demás diréis, puesto a que juegan, ¿no? Un pañuelo así rojo que te lo pongan morado. Porque el que te ve ya sabe de dónde viene y a dónde va. Si te vas a Lorca no es lo mismo que saque el pañuelo blanco que el azul. Ese sí lo sabéis, ¿eh? Y aquí no hay ninguno de Lorca. Bien, pues esto mismo nos pasa cuando vemos a un militar y miramos aquí arriba. Si es de la Armada uno no sabe, pues lleva las cocas, que eso no hay quien lo entienda. Pero las estrellas, sabemos, yo al principio decía, ya una estrella de 8 puntas, digo, pues ¿qué te da tiempo a contarla? No, que veis ya que es más gorda que la otra, ¿no? Y sabes por dónde va la cosa, ¿no? Bien, pues esas cosas que nos hablan de identidad forman parte también de lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos una bandera y tenemos una insignia, ¿no? Y eso está hablando de lo que somos. Podríamos decir que el día en que nos colocan esa insignia y el día en que nosotros pasamos por esa bandera, lo que hemos hecho ha sido un acto de consagración, en el que yo he hecho personalmente una promesa de servir a su soberana majestad, como nos decía el acto de homenaje a Jesús sacramentado. He hecho una promesa de ponerme al servicio suyo, participando al menos, que al menos es lo menos, al menos una vez al mes en esa vigilia. ¿Y por qué participo? Participo, pues siguiendo ese espíritu de Luis de Trelles, como antes nos decían, entre otras cosas, para reparar. Ahora, ¿qué es reparar? Esto, si nosotros vivimos en nuestra casa, lo sabemos perfectamente. Si algo se pone viejo, ¿qué hay que hacer? Repararlo. Y sabemos qué queremos decir, ¿no? Quitar lo que no sirve, remozar lo que sirve, reparar, cambiar, modificar o hacer nuevo, si quiere, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que no es que sea palabra de Dios, pero para entendernos nos vale, dice que reparación es la acción y el efecto de reparar algo roto o estropeado. Eso como primera acepción. Reparar algo roto o estropeado. Es decir, nadie se le ocurre reparar algo que ni está roto ni está estropeado. Aunque sea en una definición negativa, ya nos ayuda a nosotros a entender al menos lo que no se me va a ocurrir tocar. Si no está roto, no voy a repararlo, no voy a tocarlo, ¿no? Pero la segunda acepción es mucho más interesante para nosotros, porque nos dice que es desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. O sea, satisfacción completa de una ofensa que he recibido, de un daño que he recibido o de una injuria que he recibido, ¿no? Fijaos que eso ya es más interesante para nosotros. Mira, yo pongo algunas veces el ejemplo con los niños. Los niños enseñan mucho, ¿no? Porque tienen la inocencia que nosotros ya perdimos, en el que queremos disimular lo indisimulable, que al final termina viéndose. El niño sabe que lo han pillado, ¿no? Y los niños son muy graciosos porque tú imagínate una escena que te voy a poner. Te dice
o sea, vais a la mamá con el papá, el niño, el otro niño, tal, pues se van, que van a ir a una celebración de no sé qué, que le han invitado, pero pues como han llegado antes de tiempo, porque no han mirado bien la hora, y dice, mira, para una vez que llegamos pronto, y le dice la niña, mamá, ¿puedo ir a jugar al columpio? La mamá ve el columpio, ve la tierra que hay en el suelo, ve el trajecito de la niña, sabe que nos vamos después de celebración y le dice a la niña, que te vas a manchar. No, mamá, que yo no me mancho, que yo voy a llevar cuidado. Venga, si vas a llevar cuidado, ve. Y le dice al hermano, échale un ojo a tu hermana. Bueno, pues evidentemente cómo queda el traje de esa niña, lo sabemos todos, ¿no? Manchado. Cuando da la voz la mamá, venga que nos vamos, aparece la niña con el traje manchado. La madre coge un cabreo y dice, no me digas que no te dije que no te mancharas, que tal, que cual. Empieza así, ¿no? Y claro, la niña viendo que se le está cayendo todo, es una artillería la que le está tirando la madre, tiene una respuesta muy sencilla, clara y clásica. Mamá, te prometo que nunca más lo voy a hacer. ¿Con eso habríamos reparado el vestido ensuciado? No, la mancha sigue estando. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué digo que es importante? Porque nosotros en el acto de contrición, no sé si os acordáis, pero hay un momento en el que decimos, propongo firmemente nunca más pecar. Podríamos haber añadido, hasta la próxima. Con que yo diga, propongo firmemente nunca más pecar, ¿ya he reparado? No, tengo el traje con la mancha, que como no lo meta en la lavadora, no hay manera de que salga, ¿eh? Y aún así, según la mancha, costará más o menos, ¿no? Bien, ese detalle creo que se nos ha quedado claro, ¿no? Bien, pues entonces vamos a seguir un poco hacia adelante, viendo este pequeño detalle de la reparación, ¿no? Si nos decía el diccionario que es desagravio, tendríamos que preguntarnos, pero ¿yo cómo desagravio? Desagraviar parece claro que es cuando has recibido un agravio, pues venga, vamos a ver cómo corregimos esto, ¿no? Voy a utilizar palabras que no son mías, sino del Papa Pío XI, escritas en la encíclica, esta, apuntadla porque os la recomiendo que la leáis, Miserentissimus Redemptor, ¿no? Del año 1928, que aunque la escribe el Papa Pío XI, si no es porque ya hacía 50 años que se había muerto Luis de Trelles, pues igual hasta la podía haber escrito él. Porque dice el Papa Pío XI para desagraviar, dice que desagraviar sería compensar las injurias de algún modo al amor. Si no basta con decir propongo firmemente nunca más pecar, sino ¿y ahora qué estoy dispuesto a hacer para compensar? Y la cuestión que es más clara, porque sé que me aman y porque amo. Hay una cosa que me pasa con los niños en el colegio, que los críos aprenden, ¿no? Y te lo digo porque luego me cuentan cosas y tal. Cuando alguno, pues eso, se enfada con la mamá, con el papá, con el hermano, tal, que esto parece una guerra en la casa, que tal, que cual, ¿no? Pues yo le digo, pero tú quieres a tu madre, ¿no? Dice, claro. Y a tu padre, y a tu... Sí, claro. Digo, entonces tú te crees que la manera normal cuando alguien quiere a alguien es esa guerra que tú dices que monta. Dice, pues no. Digo, bueno, pues yo te voy a proponer un ejercicio. Digo, tú me has dicho que los quieres, ¿no? Pues como los quieres, trata de pensar qué es lo que tú puedes hacer porque quieres a todos los de la casa, que sirva para ayudar a todos los de la casa. Digo, cosas sencillas, digo, no hace falta que te caliente mucho la cabeza. Pon la mesa y le dice, mamá, mi tarea a partir de hoy va a ser poner la mesa, o quitarla, o ordenar el salón, digo, tu habitación, no, que esa es tuya, ¿no? Algo que sea de todos, ¿no? Fíjate que con eso que le estoy diciendo al crío, que luego me dice, ¿sabes qué me ha dicho mi madre? Muy bien, te estás portando bien.
está empezando a reparar. Porque ante el mal que ha hecho, ante el daño, lo que está haciendo ahora es compensar porque ama y porque se sabe que es amada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas injurias? Señala el Papa Pío XI diciendo que pueden ser de dos maneras los agravios que nosotros podemos hacer al amor de los amores, como cantamos en el canto. Dirá Pío XI que ese agravio puede ser por olvido o por ofensa. Dicho de otro modo, agravio tanto si pretendo ofender como si me olvido de él. No voy a decir palabras aquí que sean malsonantes porque queda muy feo, pero creo que me las podéis sobreentender. Pero si me olvido de él, también le estoy agraviando, porque él no se olvida de mí. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque yo estoy llamado a desagraviar esos olvidos, porque forman parte de mi negligencia. Porque hay veces que me olvido de que es el Señor el que dirige mi vida. Porque hay veces que yo no me doy cuenta de que tengo que dejarle el espacio a Él. Y esos olvidos se convierten también en un agravio a nuestro Señor. Pero seguía diciendo el diccionario de la Real Academia que no solamente era el desagravio, sino la satisfacción. La satisfacción, teológicamente, cuando nosotros hablamos del sacramento de la penitencia, cuando hablamos popularmente, decimos que las 5 cosas necesarias para una buena confesión, ¿no? El examen de conciencia, todos los pecados, y decimos finalmente cumplir la penitencia. Teológicamente, más que decir cumplir la penitencia, se dice satisfacción. Satisfacción es lo que aparece en la parábola del hijo pródigo. Yo esto se lo pongo a mis alumnos después de haber explicado el sacramento de la penitencia. Le digo, bueno, pues ahí tenéis la parábola del hijo pródigo, ahora identificarme los actos del penitente y los actos del confesor. El acto del confesor es muy fácil de ubicar en la parábola del hijo pródigo, pero donde tienen más problemas es en el de la satisfacción. Porque cumplir la penitencia o satisfacción se entiende que tiene que ser algo malo. De hecho, la palabra penitencia ya tiene un carácter en nuestra mente de peyorativo, ¿no? Sin embargo, si tú escuchas la palabra satisfacción, a fin de cuentas es como quedarte satisfecho también, ¿no? ¿Cuál sería la satisfacción que aparece en esa parábola del hijo pródigo? Pasar al banquete de su Señor. Lo he dicho ya con otro lenguaje, como le diría en otras parábolas, ¿no? Empleado fiel y justo, tú que has sido fiel en lo poco, pasas al banquete de tu Señor, ¿no? Pues eso. Ese participar de ese banquete, ¿no? Por eso el tema de la satisfacción es importante que lo tengamos en cuenta, porque esa satisfacción lo que hace es expiar nuestros propios pecados. Y esa expiación puede ser por la ofensa, que esto sería de justicia. Dicho de otro modo, lo que antes hablábamos del desagraviar, ¿no? Es decir, ante el mal realizado, trato de compensarlo. Por la ofensa que he hecho es de justicia la compensación. ¿Qué es lo que hace el juez cuando condena a uno a pagar 10.000 euros por no sé qué? Compensar el daño que recibió aquel sobre el que recayó la ofensa, la injuria o lo que fuere, ¿no? Bien, otra segunda forma de expiación sería, o de satisfacción, sería la de padecer con Cristo. Que esto sería por amor. Aquello que dice Pedro en la última cena, que no se había enterado todavía, la misa a la media. Dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si hace falta. Dice, ay, Pedro, esta noche cantará, antes de cante el gallo me habrán negado 3 veces. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. ¿Por qué? Porque él quería tanto al Señor que se creía capaz. Lo que pasa es que no se conocía. Que eso es un detalle también importante a tener en cuenta, ¿eh? No se conocía, pero sí sabía que quería al Señor. Por eso cuando luego le pregunta por tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y en ese tú lo sabes todo también le está diciendo, tú lo sabes y yo ahora también lo sé, porque yo antes no lo sabía. Ahora sí sabemos los dos que yo soy un poco débil, o mucho. Porque débil del tono era, porque acordaros cómo cuando es prendido,
Pedro pretende resolver el asunto por su cuenta y con una espada le corta de un tajo la oreja al criado del sumo sacerdote. Es decir, aquello que había dicho en la última cena, es verdad que estaba dispuesto a hacerlo. Daré mi vida por ti, estoy dispuesto a morir contigo. Y para que veas, cojo el arma y le corto la oreja. Pero claro, es que Jesús va por otro lado. Dice, envaina la espada, que quien a hierro mata, a hierro muere. Hizo algo sorprendente el Señor. Aquel que iba a aprenderle para matarle, le sana la herida. No deja de amar. Cristo no deja de amar. Y padecer con Cristo, estar dispuesto a padecer con Cristo, es también un acto de expiación. Ofrecer los propios sufrimientos, este sería la tercera forma de expiación, ¿no? Que más que ofrecer los propios sufrimientos, es también ofrecer consuelo desde nuestra pobreza. Y yo con lo que soy, ¿qué puedo ofrecerle al Señor? El Salmo 8 que cantaremos después en la misa, lo dice de una manera fantástica. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero si eso es magnífico. Y yo, que soy débil, que soy pobre, ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí, no? Bien, pues satisfacer supone presentar la ofrenda, presentarnos como ofrenda para satisfacer por nuestros pecados. Pero claro, en esto yo creo que ya os habéis dado cuenta también que si la cosa consistiera simplemente en lo mío, sería hasta fácil, que esta es la mentalidad del mundo, que cada uno pague por lo suyo, y eso parece que es hasta de justicia. Pero mira, supongo que alguna vez os hayan dado esta recomendación vuestra madre, padre, hermano, primo, tío, el que sea, cuando dices que vas a coger el coche, y dices, tú procura ir bien ido por la carretera. Si tú vas bien ido, y si uno viene mal venido, ¿qué? ¿No sufres tú también las consecuencias? ¿No es cierto que nuestros pecados terminan redundando también como una onda expansiva que además no sabemos hasta dónde llega? De hecho, quien más se da cuenta es que tienes en tu casa. Tu marido, tu mujer, el hijo, el hermano, quien sea. ¿Por qué? Porque te han fastidiado un poco el invento en el día de hoy y llega a tu casa y te pregunta a tu mujer cómo ha ido la cosa y le ladra. Que no es que tengas nada contra tu mujer, que es que ya vienes cabreado y es ella la que sufre la onda expansiva de la bomba, ¿no? Pues así son nuestros pecados. Yo sufro las consecuencias de los pecados de mis hermanos y mis hermanos sufren las consecuencias de mis pecados. Por tanto, esa satisfacción es por los pecados propios y por los de otros. Si esto además no fuera así, Cristo ha hecho el inútil, porque Él no tenía que pagar nada. Porque el que no conoció pecado, dice San Pablo, Dios lo ofreció como expiación por los pecados. Luego, Él paga, Él se ofrece para satisfacer la deuda que nosotros habíamos contraído. En la Noche Santa de Pascua, esto queda de una manera admirable expresado en el canto del pregón pascual. Cuando en ese canto del pregón pascual se dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Porque Cristo nos ha rescatado porque nosotros nos habíamos desviado. Más, menos, un poquito, más para allá, más para acá, y tampoco estaba tan lejos. Nos habíamos desviado. Nuestros pecados nos habían arrebatado el acceso a la eternidad, a Dios, al cielo, a la gracia. Por tanto, hay alguien que es Cristo, que se ha ofrecido como satisfacción por los pecados, los nuestros, porque los suyos no tenía. Por eso, ¿cómo me puedo contentar yo solamente en pensar en satisfacer mis propios pecados? ¿No tendré también una tarea que hacer, que es la de satisfacer
por los pecados de aquellos que no se lo ven. Porque, fíjate, ver los pecados del otro es muy fácil. Tú eres tal. Yo no sé de qué confesarme, porque yo ni mato ni robo. A uno le dije una vez, estaba confesando en un sitio, no voy a decir cuál, y además no hay ninguno de aquí, con lo cual tampoco hay problema, y tenía detrás la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y llega aquel y me dice, yo soy muy buena gente, yo hago todo el bien que puedo, yo no sé cuántas, todo buenísimo. Y cuando ya respiró para poder hablar yo, le dije, oye, pues si quieres bajamos entre tú y yo al corazón de Jesús y te ponemos a ti. Porque entonces, ¿para qué ha muerto Cristo? Si no ha muerto por nuestros pecados, ¿de qué tenía que satisfacer? Es que el Hijo único de Dios, el muy amado, el predilecto, había hecho algo deleznable para que fuera expulsado de los cielos. No, si es que no es expulsado, si es que por amor se ofrece, por amor se entrega, ¿no? Cristo se entrega como ofrenda agradable al Padre. Por eso que el lucero matinal, dice ese canto del pregón pascual, lo encuentra ardiendo. Ese lucero que es Cristo, tu Hijo resucitado, ¿no? El lucero de la mañana, el lucero del alba, ese es Luzbel, ¿no? Aquel que se reveló, pues ese Luzbel, ahora hay una luz que es más bella que aquel que no ha pretendido igualarse a Dios, sino que sin retener su grandeza ha querido pasar como uno de tantos, y por eso Dios le ha dado, dirá San Pablo, el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, ¿no? Por eso pensemos también nuestras rodillas como andan, ¿eh? Y cuando digo nuestras rodillas como andan, no me refiero al que tiene artrosis o problemas en la rótula, sino al que no las tiene y les cuesta trabajo doblarse porque no reconoce a su Señor. Que algunos no se doblan delante del Señor y pasan delante del Rey y doblan la pierna. Cuidado, no vaya a ser que nos confundamos de Rey. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, y esta frase de San Pablo en la carta a los Colosenses me gusta porque siempre me llamó la atención. Ya sabéis que yo soy natural de Blanca, y en Blanca la patrona es la Virgen de los Dolores. En Cartagena, por suerte, por la Virgen de los Dolores, mi madre siempre dijo, dice, yo no llamaría nunca a una hija mía Dolores, para eso ya tengo yo bastante, ¿no? Pero yo en todos los sitios que he estado, siempre el Viernes de Dolores ha sido festivo. En Águila, en la patrona, Cartagena, en mi pueblo, digo, fíjate tú las cosas y tal. Bueno, menos en San Javier y en Alhama, ahí no, pero también había procesiones Viernes de Dolores en Alhama. Y fíjate, a mí desde crío siempre me llamó la atención la oración con la que concluye la misa ese Viernes de Dolores, o donde no lo celebren la Virgen de los Dolores el Viernes de Dolores, sino el 15 de septiembre, es la misma, porque lo que se hace es la misma misa. Dice, para que completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo. Y yo desde crío siempre me preguntaba, ¿y qué le falta a la pasión de Cristo? ¿Es que le falta algo? Y sí le falta. Le faltas tú y yo. Eso es lo que le falta a la pasión de Cristo. Esa oración con la que concluye son palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, donde dice directamente eso, completemos en nuestra carne en favor de la Iglesia lo que falta a la pasión de Cristo. Faltamos nosotros que queramos ofrecernos con Él para consolarle a Él. Y ahora veremos lo del consuelo, que es muy interesante, ¿no? Pero dice también San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12 que estamos llamados a ofrecernos como hostia viva agradable a Dios. Con lo cual, si estamos llamados a ofrecernos como hostia viva agradable a Dios, no es que la reparación, la satisfacción se la haya inventado un tal Luis de Trelles o un tal Pío XI, sino que aparece realmente en la Sagrada Escritura como palabra revelada. Pero fijaos, dice la carta a los Hebreos, y ahora lo complementamos con otra frase de la carta a los Hebreos, dice, ofrezcamos dones y sacrificios por los pecados.
Luego, yo sí tengo algo que hacer. No me basta simplemente con decir, propongo firmemente nunca más pecar, sino, y una vez propuesto, ¿ahora qué? Lo que Dios quiera. Sí. ¿Y tú qué le estás dispuesto a darle a Dios? Porque Dios cuenta contigo. Te ha hecho a ti. Ya acordaros de aquella canción de los críos, Dios no tiene manos, tiene tus manos. Dios no tiene boca, tiene tu boca. Dios no tiene pies, tiene tus pies. Porque cuenta contigo. Si no contara contigo, ¿para qué te habría hecho? Cuenta contigo. Y completamos con otra de la carta a los hebreos, que curiosamente, fíjate, dice, ofrezcamos, esta es la que acabo de decir, ofrezcamos dones y sacrificios por los pecados. Y dice la misma carta a los hebreos, recordando la antigua alianza, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Aquí hay una contradicción, ¿no? Esto lo dice, cuando Cristo entró en el mundo, dice literalmente la carta a los hebreos, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, y he aquí que digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues creo que hay una ofrenda que hacer, ¿no? Y si Cristo dijo eso, tú que has sido incorporado al cuerpo de Cristo, ¿qué? ¿Que se ofrezca a Él? Tú también. ¿Qué es lo que falta a la pasión de Cristo para completarlo en favor de toda la Iglesia? Es decir, en favor de su reino, en favor de la evangelización, en favor de que todos los hombres puedan participar del cielo. Pero hemos hablado también antes de ofrecer ese consuelo, no ofrecernos simplemente, sino ofrecer consuelo. El Papa Pío XI, en esa encíclica, se plantea, ¿pero pueden consolar a Cristo los actos de reparación? Y entonces trae a la mente una imagen que yo creo que es muy bonita. El huerto de Getsemaní. ¿Quién había en el huerto de Getsemaní? Jesús, ¿no? Ahí. Y había 3 que cogió aparte, ¿no? Y Jesús les dice, velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y se aparta como a tiro de piedra, dicen los evangelios, ¿no? Y cuando vuelve, ¿qué se encuentra? Bien, imagen que trae Pío XI, los discípulos duermen. Jesús se vuelve a retirar y sigue orando. ¿Y qué es lo que ora? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos describe el Evangelio de San Lucas, que aparecía un ángel que consolaba a Jesús en el sufrimiento. Y los discípulos dormían. Y a mí eso me parece muy interesante. De hecho, si nosotros vemos las procesiones de Semana Santa y aparece en algún momento la oración en el huerto, veréis que nunca falta el ángel. Los discípulos, algunos están por ahí, otras veces no están, dependiendo de dónde lo tengamos, pero quien no falta en esa escena, fijaos la sabiduría popular también, es Cristo, la olivera y el ángel. Y si hay más espacio en el trono, ya ponen a los apóstoles, si no, se los quitan. Pues no valían para nada ahí. No valían para nada, se habían quedado durmiendo, o sea, no estaban consolando. Y Jesús vuelve y le dice, ¿no habéis sido capaces de velar siquiera una hora conmigo? Bien, pues ese acto de reparación que tiene poder de consolar supone el adorar, el estar, el acompañar, y esto aunque no sea muy académico tampoco, pero como cuando jugábamos al escondite, el último, ¿qué es lo que podía decir? Salvado por mí y por todos mis compañeros. Pues eso, estás en la adoración, estando y acompañando por ti y por toda la Iglesia. Hay una tentación que podemos tener nosotros, que es la tentación de dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Y además, ahora que hablamos tanto de sinodalidad y que aprovechamos para otras cosas que nada tienen que ver con la sinodalidad, cuando digo eso me refiero a que se puede mezclar con cualquier herejía del mundo. Pues fijaos
lo que nos dice el Papa Pío XI en esa encíclica, si quiere esto dejarme que lo vea, ahora, no, dice, y aún, esto no lo dice de los que pretenden atacar, porque después de haber hecho una descripción Pío XI de en esa primera parte del siglo XX, tened en cuenta que la primera parte del siglo XX ya ha estallado la Primera Guerra Mundial, en España concretamente en ese momento nos encontrábamos con la dictadura de Primo de Rivera, está en ciernes lo que será la Segunda República, el preludio de lo que será más tarde la Guerra Civil Española, pero lo mismo está cuajándose ya lo que más tarde será la Segunda Guerra Mundial, con el tema del nazismo que está empezando, el Tercer Reich que está comenzando por allá por Alemania. Bueno, o sea, si el 19 fue feo, el 20 tampoco tuvo lo suyo. Está habiendo una crisis económica tremenda, esto es del 28, el 29, recordad que será el crack de Estados Unidos, ¿no? Bien, dice, pero esto que ya vemos feo, no nos preocupa tanto como, dice, y aún es más triste. Venerables hermanos, que entre los mismos fieles, lavados en el bautismo con la sangre del Cordero Inmaculado y enriquecidos con la gracia, haya tantos hombres de todo orden o clase, que con increíble ignorancia de las cosas divinas, infeccionados de doctrinas falsas, viven vida llena de vicios, lejos de la casa del Padre. Vida no iluminada por la luz de la fe, ni alentada de la esperanza de la felicidad futura, ni caldeada y fomentada por el calor de la caridad, de manera que verdaderamente parecen sentados en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Cunde además entre los fieles la incuria de la eclesiástica disciplina, es decir, que eso no sirve para nada, y de aquellas antiguas instituciones en que toda la vida cristiana se funda, con que se rige la sociedad doméstica y se defiende la santidad del matrimonio, menospreciada totalmente o depravada con muelles halagos la educación de los niños, aún negada a la Iglesia la facultad de educar a la juventud cristiana, el olvido deplorable del pudor cristiano en la vida y principalmente en el vestido de la mujer, la codicia desenfrenada de las cosas perecederas, el ansia desapoderada de aura popular, la difamación de la autoridad legítima y finalmente el menosprecio de la palabra de Dios con que la fe se destruye o se pone al borde de la ruina. Eso decía Pío XI en el 1928. Y eso que decía Pío XI en el 1928 también lo podría decir en el 2022, de los que vivimos dentro de la Iglesia. Pero el Papa no, porque este no fue Papa, el apóstol Santiago, en su carta que recoge el Nuevo Testamento, nos dice: no fiaros de aquellos que teniéndose por hermanos, verdaderamente no lo son, porque sus costumbres son licenciosas y más que acercarnos a Cristo, nos separan de Él. Por eso Luis de Trelles, evidentemente, como antes nos leía también Beatriz, propone, en medio de toda esa convulsión que vive el siglo XIX, esa adoración nocturna como medio de reparación, de desagravio, de satisfacción de las ofensas recibidas a aquel que es el amor, que es el Rey, que es el creador de la vida. Y por eso en el siglo XXI en el que nosotros nos encontramos es un mensaje tan plenamente actual que evidentemente tenemos que seguir trabajando porque la adoración nocturna tenga el espíritu con el que fue creado, que fue el entregarse, el ofrecerse, el satisfacer por las ofensas que recibe nuestro Señor cada día. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros también a poder entrar en esa obra magnífica de aquellos que nos han precedido para que sepamos también entregársela a los que vengan detrás de nosotros.